Ahí está. Entonces, en este problema nosotros tenemos la siguiente configuración. Voy. Aquí. Hay una superficie esférica, ¿verdad? Recuerden que una superficie gaussiana no es necesariamente una superficie real, en el sentido de que no es, digamos, un objeto real que está ahí, que es esférico, sino que es simplemente una superficie abstracta que uno dibuja, ¿verdad? Y dentro de la superficie hay dos partículas cargadas. Hay una partícula que tiene una carga de un nanocoulomb positiva. Y además existe una partícula negativa que tiene una carga de menos 3 nanocoulombs. Y bueno, y aquí afuera se dibuja otra tercera carga que está encontrada afuera de la superficie gaussiana. Esa carga tiene un valor de más 2 nanocoulombs. Pero bueno, ustedes ya saben que las partículas cargadas tienen campos eléctricos, ¿verdad? Cuando la partícula es positiva, el campo eléctrico sale hacia afuera. Entonces aquí el campo iría hacia esta dirección. Cuando la partícula es positiva, como en este caso, bueno, el campo sale por aquí, ¿verdad? Sale positivo. Pero cuando la partícula es negativa, el campo más bien entra hacia la partícula. Entonces aquí en el interior, el campo hace algo así, ¿verdad? Tiene como esta forma. Entonces, la pregunta es, calcule cuál es el flujo del campo eléctrico que se encuentra sobre la superficie cerrada gaussiana, ¿verdad? Bueno, entonces recordemos que el flujo eléctrico se denota con la letra phi, ¿verdad? Phi es la letra Y para referirse al flujo eléctrico. Entonces, bueno, el flujo eléctrico se puede calcular de dos maneras distintas. La primera forma es aplicando la definición de flujo eléctrico que dice que el flujo eléctrico es igual a la integral, ¿verdad? Que ustedes calculan cuando hacen el producto punto de los campos eléctricos sobre el diferencial de área de la superficie de integración. En particular, cuando la superficie es una superficie cerrada, entonces esto que está aquí se suele representar como una integral con un círculo, ¿verdad? Este círculo es para indicar que es una integral cerrada. Esta fórmula es válida, es útil cuando ustedes, digamos, saben que el campo eléctrico es constante o al menos tiene una simetría regular. La otra forma sería entonces aplicando el teorema de Gauss, o la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que esto, que el flujo eléctrico, bueno, realmente ustedes lo pueden calcular, ya sea como la integral del campo eléctrico, ¿verdad? Como ya mencioné antes, o también es igual a la carga eléctrica que está encerrada dentro de la superficie gaussiana dividido entre epsilon 0. Entonces, para este problema en particular es más conveniente utilizar el teorema de Gauss, porque nosotros sabemos cuánto es exactamente el valor de la carga eléctrica encerrada. Adentro de la superficie hay una carga positiva de 1 nanocoulomb y una carga negativa de menos 3 nanocoulombs. Entonces, la carga encerrada, para este caso, tendría que ser entonces 1 nanocoulomb menos 3 nanocoulombs, o sea, es igual a menos 2 nanocoulomb. Menos 2 nanocoulomb, ¿verdad? Entonces, aplicando la ley de Gauss, llegamos a la conclusión de que el flujo eléctrico encerrado es igual a la carga encerrada entre epsilon, o sea, es igual a menos 2
por 10 a la menos 9 coulombs dividido entre epsilon 0. Ah, bueno, y epsilon 0, siempre se me olvida cuánto vale. Voy a buscarlo, nada más. Ya les digo. Epsilon 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12 coulomb entre volt metro. Y eso es entonces eh, igual a menos 225.99 volts por metro, ¿verdad? Aunque lo que pasa es que, bueno, a veces esta cantidad era la que nosotros llamábamos Webers, ¿verdad? El flujo eléctrico se mide en Weber y Weber se anota como WB, donde un Weber es igual a un volt por metro. Ahí está. Se calcula fácilmente aplicando el teorema de Gauss, ¿verdad? El teorema de Gauss lo que dice en este caso es que el flujo eléctrico sobre la superficie cerrada tiene que ser igual a la carga eléctrica encerrada dividida entre la constante epsilon sub z. Y eso nos da la respuesta. ¿Ok? ¿Preguntas? Tal vez un problema más complicado sea más interesante de ver. Me gustaría tal vez que vean el problema 19. Dice, bueno, el 19 dice, una carga puntual con carga Q mayúscula igual a 5 microcoulombs se localiza en el centro de un cubo de arista L igual 0,1 metros. Además, simétricamente alrededor de Q, como se hace en la figura, existen otras 6 partículas cargadas idénticas Q minúscula igual a menos 1 microcoulomb. Determine el flujo eléctrico a través de cada una de las caras del cubo. ¿Ok? El cubo tiene 6 caras, ¿verdad? Entonces hay que determinar el flujo eléctrico a través de cada una de ellas. Como es un problema simétrico, ¿verdad? Entonces nosotros podemos justificar que el flujo eléctrico a través de cada una de las caras tiene que ser el mismo, ¿verdad? Les voy a poner a pizarra. Rocío, la superficie de Gauss del problema anterior no toma en cuenta la carga externa. No la toma en cuenta. El teorema de Gauss dice que usted nada más toma en cuenta únicamente las cargas internas, solamente. Las externas no. ¿Okay? De hecho, este problema, el que vamos a ver ahora, es, hay que utilizar otra vez ese hecho, ¿verdad? Lo que dice la ley de Gauss. Entonces, ven, vamos a hacer un dibujo del problema. Nosotros tenemos un cubo, ¿verdad? Entonces, para dibujar el cubo lo voy a hacer con líneas rectas, ¿verdad? Aquí está un lado del cubo. Más o menos va por ahí el cubo. Que cada lado del cubo mide L. Y en el puro centro del cubo hay una carga puntual Q positiva, Q mayúscula. Les voy a dejar los ejes de coordenadas, sistema de coordenadas. Este sería uno de los ejes, este sería otro de los ejes. Y entonces, ¿verdad? El tercer eje sería el eje vertical.
que debería ir en esta dirección. Más o menos, por ahí. Pues aquí está la partícula Q mayúscula. Q mayúscula tiene un valor de 5 microcoulombs. Después le doy el valor numérico. ¿Okay? Pero afuera de cada una de las caras del cubo hay varias partículas Q minúscula. Y de hecho Q minúsculas son todas negativas. ¿Okay? Entonces, aquí hay un Q minúscula, aquí hay otro Q minúscula, aquí hay otro Q minúscula, aquí hay otro Q minúscula, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿verdad? Todas están afuera del cubo. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de cargas externas, ¿verdad? Eso no quiere decir que las cargas externas no contribuyan al campo eléctrico, sí contribuyen. Lo que pasa es que no contribuyen al flujo eléctrico neto. Eso es diferente, ¿verdad? Hay una diferencia entre el campo eléctrico y el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es cuando ustedes, por decirlo de una forma, multiplican el campo eléctrico por el área. Eso se puede calcular sin necesidad de recurrir a las cargas externas, porque al final resulta ser que el teorema de Gauss lo que dice es que la contribución de las cargas externas se termina cancelando cuando el flujo se calcula sobre una superficie cerrada. Sin embargo, esas cargas pequeñas sí contribuyen a los campos eléctricos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros sabemos, por lo que dice el teorema de Gauss, ¿verdad? La ley de Gauss, que el flujo eléctrico total o sea, E de A, ¿verdad? Es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Y qué es la carga encerrada? Bueno, la carga encerrada es únicamente el Q mayúscula, ¿verdad? Entonces, esto es igual a Q mayúscula entre epsilon, ¿ok? Este sería el campo eléctrico total, el flujo del campo eléctrico total, ¿verdad? Q mayúscula entre epsilon. Ahora, la pregunta lo que nos dice es, calcule cuál es el flujo eléctrico sobre cada una de las caras del cubo, ¿verdad? Y bueno, para poder tener un cubo cerrado, ustedes necesitan tener entonces 6 caras, ¿verdad? Una por cada cara del cubo. Ahora, la gracia de este problema es que el flujo eléctrico total tiene que ser igual entonces a 6 veces el flujo eléctrico de cada una de las caras del cubo. Entonces voy a representar el flujo de cada cara como una phi acompañada de un cuadrado, ¿verdad? O sea, cuando ustedes suman los 6 flujos eléctricos, les queda entonces el flujo total. Por lo tanto, ¿verdad? Si el flujo eléctrico es igual a 6 veces el flujo de cada cara, y además el flujo eléctrico total es igual a Q mayúscula entre epsilon, eso quiere decir que 6 veces el flujo de cada cara es igual a Q mayúscula entre epsilon. O bien, que el flujo eléctrico de cada cara es igual a Q mayúscula dividido entre 6 epsilon. O sea, esto sería igual entonces a 5, bueno, perdón, a 5 nanocoulombs, o sea, 5 microcoulombs, perdón, 5 por 10 a la menos 6 coulombs entre 6 veces
8.85 por 10 elevado a la menos 12 coulomb entre volt metro. Y eso es igual a 9.4 por 10 a la 4 volt por metro, o bien 9.4 por 10 a la 4 Webers. Ahí está. ¿Ok? Yo puedo calcular el flujo eléctrico de cada cara simplemente dividiendo el flujo total entre 6, porque son 6 caras. Bueno, ¿preguntas? Ahí tengo ahora el libro otra vez. Voy a discutir un poco sobre la pregunta 22, ya que estamos todavía en esto. Dice, encuentre el flujo eléctrico neto a través de A. La superficie esférica cerrada en un campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura 23.22a. Y B, la superficie cilíndrica cerrada que se muestra en la figura 23.22b. ¿Qué se puede concluir acerca de las cargas si cualquiera está dentro de la superficie cilíndrica y menos que también de la esférica, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un problema así, conceptual, o sea, es simplemente un problema, digamos, de interpretar lo que muestra el dibujo. Vamos primero con el problema A, con de la esfera. Entonces, vea que el problema A, básicamente lo que nos muestra es que hay una esfera que se encuentra en presencia de un campo eléctrico constante y uniforme que está apuntando para la derecha, ¿verdad? Ahora, ven que acá ustedes pueden apreciar que las líneas de campo, ¿verdad? O bien no tocan la esfera, o bien entran y luego salen, ¿verdad? O sea, eso tiene un significado muy especial en la teoría de Gauss. Cuando ustedes tienen un dibujo como este, ¿verdad? Digamos que ustedes construyen la esfera. Así es, ustedes dibujan la esfera de Gauss, la dibujan, y ustedes hacen que el campo eléctrico la atraviese. Entonces, para dibujar el campo eléctrico, ustedes utilizan una flecha, ¿verdad? Entonces, vean que la flecha, ¿verdad? La flecha tiene que entrar por un lugar y salir por el otro, ¿verdad? Y sin importar cuántas flechas ustedes tienen, ¿verdad? Digamos, si ponen otra flecha y ponen otra flecha, ¿verdad? Y otra flecha más, bueno, cada una de esas flechas entra por un lugar y sale por el otro. Entonces, cuando ustedes tienen exactamente el mismo número de flechas que entran de las que salen, ¿verdad? Ustedes pueden tener entonces la certeza de que tienen un problema donde el flujo eléctrico neto es cero, ¿verdad? Aquí es muy importante, digamos, insistir en que estamos hablando del flujo eléctrico neto, ¿verdad? El flujo eléctrico neto se calculaba cuando ustedes indicaban que la integral es cerrada. En este caso sería cero, ¿verdad? Y de hecho, este valor está justificado con la ley de Gauss, porque la ley de Gauss lo que nos diría es que eso tiene que ser igual a la carga eléctrica encerrada entre epsilon. Y realmente no hay ninguna carga eléctrica encerrada dentro de la esfera. O sea, muy probablemente hayan partículas positivas aquí afuera, ¿verdad? Que generan el campo eléctrico que ustedes pueden ver. Pero dentro de la esfera, o sea, en el espacio que se encuentra dentro de la esfera,
no existe ninguna carga eléctrica encerrada. Por lo tanto, el flujo neto de campo eléctrico que entra es cero, porque entra la misma cantidad que sale. ¿Sí? Esa es, digamos, la importancia de entender el concepto de flujo eléctrico neto. Ahora, veamos el problema B. ¿Sí? Vean que en el problema B nosotros tenemos ahora un cilindro, pero las líneas que atraviesan la cara derecha salen para la derecha y las líneas que atraviesan la cara izquierda van para la izquierda. Entonces, yo me voy a venir a la pizarra y voy a dibujar ahora este problema. ¿Sí? Entonces voy a dibujar el cilindro. El cilindro tiene dos caras redondas, más o menos, ¿verdad? Las paredes laterales. Ok, pero ahora, si ustedes se fijan bien, ¿verdad? En el dibujo, van a notar entonces que las líneas de la derecha salen para la derecha y las líneas de la izquierda salen para la izquierda. Entonces, cuando yo me vengo para el, el dibujo, ¿verdad? Entonces, yo voy a trazar las líneas de campo. Estas líneas van para acá, estas van para acá, esta va para acá, pero las que salen por la otra cara van para el otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación como esta, entonces tenemos la seguridad de que dentro del cilindro o dentro de la superficie gaussiana tienen que haber varias cargas positivas, ¿verdad? Pues vean que en este caso la ley de Gauss lo que nos dice es que el flujo eléctrico total neto no es cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico sale del cilindro, pero ven que en ningún momento el campo entra adentro del cilindro. Entonces, el flujo neto es diferente de cero, porque en este caso el campo solamente sale del cilindro y no entra. Entonces, ustedes llegan y dicen, ok, el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico producto punto de A. Y por ley de Gauss, eso tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula entonces cómo se calcula el flujo eléctrico si yo, digamos, todavía no sé, porque no me dan el valor de las cargas? Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es que yo sé que el campo afuera es E, ¿verdad? Yo sé que el campo es E porque ven que de hecho el problema nos dice que es como una constante, ¿verdad? O sea, E viene a ser un parámetro del problema. Entonces, yo tengo, digamos, la posibilidad de utilizar E como un dato. Entonces, voy a calcular esto, ¿verdad? Entonces, vean, el cilindro tiene básicamente tres caras. Tiene por un lado la cara 1, que es la de la tapa de afuera, ¿verdad? Tiene la cara 2, que es la de la tapa de la derecha. Y tiene además la cara 3, que la cara 3 vendría a ser como toda la pared lateral del cilindro, ¿verdad? La pared lateral. Ahora, vean que sobre la cara 3 no existe ningún campo eléctrico, en el sentido de que no hay ninguna línea de campo que salga así, ¿verdad? Eso ustedes no lo ven. Entonces, quiere decir que realmente esta integral, cuando ustedes la calculan, ¿verdad? Tiene que ser igual a la integral del campo eléctrico con respecto al área 1
más la integral del campo eléctrico con respecto al área, pero del área 2. El área 3 la vamos a ignorar porque no hay ninguna línea de campo que cruce el área 3. O sea, podemos decir que el flujo eléctrico sobre el área 3 inmediatamente tiene que ser igual a 0. Pero, como el campo eléctrico es constante, ¿verdad? Entonces se puede sacar de la integral y esto entonces simplemente es el campo eléctrico por el área 1 más el campo eléctrico por el área 2. Entonces, tengo que calcular el área 1 y el área 2. Vean que el problema también nos decía que el cilindro tiene un radio de 2R, tiene un diámetro de 2R, o sea, quiere decir que el radio es R, ¿verdad? Entonces, yo cuando me voy a la pizarra, bueno, yo llego, ¿verdad? Y entonces hago una línea sobre el 2R, ¿verdad? Yo sé entonces que las áreas, o sea, el área 1 es igual al área 2, es igual a pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, esto implica que el flujo eléctrico es igual a E por pi por R al cuadrado más E por pi por R al cuadrado, o sea, es igual a 2 veces E por pi por R al cuadrado. Ahora, ese dato, el del flujo eléctrico, me va a permitir, ahora, venimos a la parte C y calcular cuál es la carga encerrada dentro de la superficie cilíndrica. En este caso, yo puedo entonces justificar que este, dado que, ¿verdad? La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon y además que yo sé que el flujo eléctrico es igual a 2 veces el campo eléctrico por pi por r al cuadrado, entonces yo puedo justificar que la carga encerrada es igual al flujo eléctrico multiplicada por epsilon, o sea, es igual a 2 pi e radio al cuadrado por epsilon. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Es una cantidad que queda ya en términos algebraicos, ¿verdad? Esto sería entonces la carga encerrada. Ahí está. Y con eso contestamos a la pregunta. Muy bien, ¿hay dudas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Está bien, entonces. Bueno, entonces tal vez podemos ver otro. Ah, bueno, alguien me está preguntando, profe, si de un lado entra y el otro sale, entonces es cero. Si de un lado entra y del otro sale, entonces se cancelan entre sí, ¿verdad? No quiere decir necesariamente que se cancelan completamente, porque eso dependería, entre otras cosas, de la geometría, ¿verdad? Depende de la simetría que usted pueda justificar que tiene el problema. Por ejemplo, cuando es un campo eléctrico constante y uniforme, en ese caso sí se puede decir que se cancelan totalmente, ¿verdad? Otra forma de saberlo es, si usted sabe que dentro de la superficie no hay ninguna carga eléctrica, ¿verdad? Si está completamente vacío. Si está vacío, entonces de fijo, por la ley de Gauss,
el flujo total tiene que ser cero. Ah, ok. La ley de Gauss se utiliza principalmente para calcular campos eléctricos. Vamos a ver cuál problema hacemos. Entonces, vean este, hagamos el problema 13. El problema 13 dice, considere una distribución de carga cilíndrica larga de radio R mayúscula con una densidad de carga uniforme ρ. Encuentre el campo eléctrico a una distancia R del eje, cuando R minúscula es menor a R mayúscula. Entonces, vean, para este tipo de preguntas es muy importante que ustedes tengan claro la diferencia entre las R's, ¿verdad? La R minúscula es una coordenada, no es una constante, no es un parámetro, no es una cantidad que usted pueda medir, es una coordenada. Mientras que R mayúscula es una constante que mide el radio del cilindro. R mayúscula no va a cambiar por el hecho de que usted se esté moviendo. R minúscula sí. Y de hecho, R minúscula es una coordenada cilíndrica. Les voy a copiar el enunciado en el chat y hacemos este problema. Otra vez. Ahí está mejor. Vamos con esta pregunta, entonces. Voy a hacer un dibujo del cilindro. Hay que asumir, en primer lugar, que es un cilindro muy largo. Entonces, cuando yo lo dibujo, ¿verdad? Bueno, empiezo con las tapas. Son dos círculos, ¿verdad? El cilindro como tal es largo. Entonces, hay que suponer que todo esto que está aquí adentro, ¿verdad? Es un volumen que está ocupado por cargas eléctricas. Entonces, el campo eléctrico va a salir radialmente. Va a salir radialmente hacia afuera. Por aquí sale hacia esta dirección, ¿verdad? Aquí abajo sale hacia esta dirección. Claro que aquí el campo eléctrico no es constante, sino que el campo eléctrico va a ser una función que va a depender de la distancia. ¿Ok? Entonces, como el campo no es constante, ustedes no pueden tratarlo digamos, como una cantidad que ustedes pueden meter en la ecuación como una constante, porque no lo es. Sino que tienen que medirlo con respecto a R. Ahora,
vean lo siguiente. El problema les dice que el cilindro tiene un radio R, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta distancia, y yo voy a medir aquí, mide 2R, R mayúscula, ¿verdad? Ahora, por otro lado, ustedes tienen la coordenada R minúscula, ¿ok? La coordenada R minúscula es diferente a la R mayúscula. Les insisto en que son diferentes porque esto es algo que la gente siempre falla en este curso. O sea, no pueden notar la diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es la coordenada R minúscula, ¿de acuerdo? Vean que el enunciado nos dice incluso que hay que calcular el campo eléctrico dentro del cilindro. O sea, hay que calcular el campo eléctrico en los lugares donde R minúscula es menor a R mayúscula, porque estamos adentro del cilindro. Entonces, para hacer eso vamos a utilizar la ley de Gauss, ¿ok? Vamos a suponer que el cilindro es muy largo, ¿verdad? O sea, el cilindro realmente no puede ser infinito porque eso es imposible, pero es muy largo. Entonces vamos a decir que esta distancia, L va a ser muy grande. O sea, idealmente L va a tender al infinito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se aplica la ley de Gauss en un problema como este? Bueno, muy fácil. Vamos a dibujar un cilindro gaussiano dentro del cilindro real. Entonces, para hacerlo, voy primero a dibujar el cilindro gaussiano. Entonces, vean, el cilindro gaussiano es un cilindro que se encuentra adentro del cilindro real, ¿verdad? Entonces, voy a dibujarle las tapas. Son más pequeñitas que las del cilindro real, ¿verdad? Incluso le voy a dibujar la cara lateral. Aquí, ¿verdad? Entonces, este cilindro gaussiano es el cilindro que va a tener un radio R, ¿ok? Entonces, esta R va a ser el radio del cilindro gaussiano. Para enfatizarlo, voy a escribirlo aquí. Cilindro gaussiano, ¿ok? El cilindro gaussiano se encuentra adentro del cilindro real. Entonces, el campo eléctrico está constantemente atravesando la pared lateral del cilindro gaussiano. O sea, atraviesa la pared del cilindro gaussiano, pero atraviesa también la pared del cilindro real. Entonces, voy a bajar las flechitas para que ustedes vean cómo es que el campo eléctrico atraviesa las paredes del cilindro gaussiano. Esto nada más es simbólico, descriptivo. Entonces, voy a aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Entonces, la ley de Gauss es realmente la igualdad de tres cosas. La ley de Gauss lo que dice es que el flujo eléctrico neto, phi E, es igual a la integral cerrada del campo eléctrico con respecto al área total, y esto tiene que ser igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. ¿Okay? O sea, es una igualdad de tres cosas. O sea, el flujo es igual a la integral y es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora, vean que el cilindro tiene tres caras, ¿verdad? O sea, podríamos decir lo siguiente. Tiene la cara 1, que es la cara que ustedes encuentran pues aquí abajo, ¿verdad? Tiene también la cara 2,
que era que yo dibujar aquí, ¿verdad? Como la cara A2. Y tiene también la cara lateral, la cara A3, ¿verdad? Se encuentra acá. La cara A3 es como decir la pared cilíndrica de la lata, ¿verdad? Entonces, en este problema, a diferencia del que hemos hecho antes, ¿verdad? Vean que en el problema de antes yo les dije que el campo eléctrico atraviesa las paredes circulares, pero no atravesaba la pared lateral. Para este problema que estamos haciendo, más bien es al revés. Más bien, el campo eléctrico atraviesa la pared lateral, pero no atraviesa las paredes de las tapas, ¿verdad? No atraviesa A1 ni A2, solamente atraviesa A3. O sea, es un campo eléctrico que sale cilíndricamente hacia afuera. Entonces, ustedes pueden aprovecharse de esa simetría para calcular la integral. Y de esa forma, ustedes pueden obtener una expresión para conocer el campo eléctrico del interior. Entonces, como yo sé que solamente la cara A3 contribuye al flujo, entonces esta integral de acá tiene que ser igual a la integral del campo eléctrico por dA cuando se integra sobre A3. ¿Sí? Es igual a la carga encerrada entre épsilon. Ahora, como estamos partiendo de la suposición de que el campo eléctrico sale cilíndricamente hacia afuera, entonces podríamos suponer entonces que la magnitud del campo es constante a través de la pared del cilindro. Entonces se puede tomar como una constante. Entonces esto realmente sería igual a E por A3 igual a la carga encerrada entre épsilon. La pregunta entonces aquí sería, ¿qué es A3? Bueno, A3 sería la cara lateral del cilindro gaussiano. Vean que el cilindro gaussiano es el que tiene el radio R minúscula, ¿verdad? No el que tiene el radio R mayúscula, sino que el que tiene el radio R minúscula. Entonces, el área de un cilindro lateral se calcula como 2pi R por el largo del cilindro. ¿De acuerdo? Es una fórmula bastante sencilla. Realmente simplemente es multiplicar la circunferencia del cilindro por el arco, ¿verdad? Y eso les da entonces el área lateral. Por lo tanto, quiere decir que E es igual a la carga encerrada entre A3 por épsilon. E es igual a la carga encerrada entre 2 pi épsilon R L. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea, vean que lo que sigue ahora después es calcular el valor de la carga encerrada. O sea, el valor de la carga encerrada dentro de la superficie gaussiana, no necesariamente dentro del cilindro total. Entonces, para calcular la carga encerrada dentro del cilindro gaussiano, tenemos que utilizar el dato de la densidad, ¿verdad? En particular, nos dicen que aquí adentro hay una densidad ρ, la densidad volumétrica de carga ρ. Entonces, ¿cómo se calcula la carga encerrada? Bueno, la carga encerrada tendríamos que calcularla entonces de la siguiente manera. La carga encerrada sería igual a la integral de la densidad con respecto al volumen del cilindro gaussiano. ¿Okay? O sea, esto sería igual a lo siguiente. Yo tomo a ρ como una constante, ¿verdad? Porque el problema dice que es constante. Cuando la densidad no es constante, ustedes no la pueden sacar de la integral.
Sin embargo, como en este problema sí es constante, yo puedo entonces sacar esto de la integral y decir entonces que es simplemente ρ por dv por el volumen del cilindro gaussiano. Claro, el volumen de un cilindro es simplemente base por altura. Entonces sería el largo L multiplicado por pi por R minúscula al cuadrado. R minúscula porque estamos calculando el volumen del cilindro gaussiano, ¿verdad? No el volumen del cilindro de carga, que sería con R mayúscula, sino solamente el volumen del cilindro gaussiano. Entonces, yo sustituyo la carga encerrada en esta fórmula. Yo tenía entonces que el campo eléctrico era igual a la carga encerrada entre 2pi epsilon R por L. Pero entonces esto tiene que ser igual a ρ por L por pi por R al cuadrado entre 2pi epsilon R por L. Y aquí yo noto que yo puedo cancelar varias cosas, ¿verdad? Puedo cancelar la L, puedo cancelar el pi, incluso puedo cancelar esta R con una R de arriba. Cuando lo hago, me queda entonces que la solución al campo eléctrico tiene que ser igual a ρ por R entre 2 epsilon. O sea que es un campo eléctrico que crece proporcionalmente a la coordenada de R. Pero solamente mientras estamos dentro del cilindro, ¿verdad? O sea, esto solamente es válido solo si R minúscula es menor a R mayúscula. Eso es muy importante. Y ahí está. Vean que en ningún lugar use R mayúscula. O sea, la respuesta no me quedó dependiendo de R mayúscula, me quedó dependiendo solamente de R minúscula, de la coordenada de R minúscula. Bien. ¿Hay preguntas, dudas? No. Ah, bueno, Rocío. R mayúscula solo se utilizó para saber que el cilindro gaussiano estaba dentro del cilindro. Sí, que solamente es como una forma de decir que estamos calculando el campo eléctrico dentro del cilindro. Bueno, de hecho la pregunta no lo pide, pero uno podría calcular el campo eléctrico afuera del cilindro también, perfectamente. Lo que pasa es que si yo lo hago, entonces es un problema muy sencillo porque es simplemente hacer lo mismo que hacíamos, bueno, que hacen en el libro cuando les piden que calculen el campo eléctrico de un cilindro afuera, ¿verdad? Ustedes tendrían que devolverse el dibujo y hacer lo siguiente. Entonces, vamos a decir que yo quiero calcular el campo eléctrico para un cilindro mayor al cilindro de carga. Entonces voy a dibujar otra superficie gaussiana. Entonces yo llego y dibujo, vamos a otro color, vamos a ver amarillo. Dibujo la cara, ¿verdad? A2, dibujo la cara A1, dibujo la cara lateral, ¿verdad? Y entonces, este cilindro gaussiano amarillo sería entonces ahora el cilindro cuando R minúscula es mayor a R mayúscula. Pues para este cilindro, yo tengo que tiene un radio R minúscula. ¿Okay? Un radio R minúscula, pero que ahora este radio R minúscula es más grande que R mayúscula. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero calcular el campo eléctrico
para este cilindro amarillo, o sea, para este cilindro que es más grande que R mayúscula. Bueno, pues sigue siendo válida la ley de Gauss, ¿verdad? Yo tendría entonces que decir que el flujo eléctrico, pues el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto de A sobre igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora, vean que para este cilindro amarillo, ¿verdad? Para este cilindro grande, sigue siendo cierto, vamos a ver, que tenemos tres áreas, ¿verdad? Tenemos el área 1, el área 2 y el área 3. Y por el área 1 y por el área 3 no pasa en líneas de campo eléctrico, solo a través del área A3. Entonces, la única superficie del cilindro que contribuye al flujo eléctrico es el área A3. Entonces, yo me vengo para acá y digo, esta integral tiene que ser igual a la integral del campo eléctrico con respecto a la superficie cuando se integra sobre el área 3. Igual a la carga encerrada entre epsilon, ¿verdad? Y nuevamente puedo incluso decir que el campo eléctrico es constante sobre la superficie cilíndrica. Entonces lo saco de la integral y me queda que el campo eléctrico por A3 es igual a la carga encerrada entre epsilon, donde A3 tendría que ser otra vez 2pi R por L, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico sería igual a la carga encerrada entre A3 por epsilon, la carga encerrada entre 2pi epsilon R por L. La diferencia surge ahora cuando yo quiero calcular la carga encerrada, porque ahora la carga encerrada dentro del cilindro amarillo es, de hecho, también igual a la carga encerrada dentro del cilindro celeste, o sea, dentro del cilindro real. ¿Por qué? Bueno, porque en el espacio que está vacío entre el cilindro celeste y el cilindro amarillo no hay carga eléctrica, entonces esta parte no contribuye a la carga encerrada. La carga encerrada sería solamente la que está encerrada dentro del cilindro celeste, ¿verdad? Vamos de nuevo. Es la carga que está encerrada en el cilindro celeste porque en el espacio vacío que está entre el cilindro celeste y el cilindro amarillo no hay ninguna partícula cargada, está vacío. Entonces esto no contribuye en nada a la carga encerrada. La carga encerrada sería solamente la que está dentro del cilindro celeste. Y para calcular la carga que está encerrada dentro del cilindro celeste, hay que utilizar entonces el volumen del cilindro celeste. Y el volumen del cilindro celeste depende de R mayúscula, no de R minúscula. ¿Lo ven? R mayúscula era el radio del cilindro celeste. Entonces, para calcular ahora la carga encerrada, decimos entonces que la carga encerrada es igual a ρ por el volumen. Es igual a ρ por el volumen, que sería entonces 2pi por pero mentira, igual a L por pi por R mayúscula al cuadrado, ¿ok? Nuevamente, utilizo R mayúscula porque es el volumen del cilindro de carga real. Por lo tanto, ahora el campo eléctrico es igual a la carga encerrada entre 2pi epsilon R por L. Esto es igual entonces a ρ por L por pi por R mayúscula al cuadrado entre 2pi epsilon R minúscula por L. Entonces, para este caso yo podría cancelar estas L's, ¿verdad? Cancelar los pi's, pero ahora yo no puedo cancelar las R's porque son R's distintas, ¿verdad? La R minúscula es la R del cilindro amarillo, mientras que la R mayúscula es la R del cilindro celeste. Entonces esto sería igual a ρ por R mayúscula al cuadrado entre 2
epsilon R minúscula. Entonces quiere decir que para este caso, el campo eléctrico es inversamente proporcional a R minúscula. O sea, quiere decir que el campo eléctrico disminuye con la distancia, lo cual se asemeja mucho a lo que ustedes hayan visto en el video de teoría, donde explican que para un cilindro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que para un cilindro, bueno, para un cilindro no, para una línea de carga, mejor dicho, para una línea de carga, el campo eléctrico era, si no estoy equivocado, era igual a lambda entre 2 pi epsilon por r, ¿verdad? Bueno, ven que esto se parece mucho a esto, en el sentido de que ambos campos eléctricos decaen con el inverso de la coordenada radial. ¿Lo ven? R mayúscula no es una coordenada radial, es el radio constante del cilindro cargado. Mientras que R minúscula, que es el radio del cilindro gaussiano, ustedes lo pueden interpretar como si fuera exactamente lo mismo que la coordenada radial. Pues, para ambos campos eléctricos, el campo eléctrico, valga la redundancia, decae con la coordenada radial, que es el comportamiento que ustedes siempre tienen que esperar encontrar cuando calculan el campo eléctrico afuera de un cilindro. O sea, afuera de un cilindro, el campo eléctrico se comporta exactamente igual que el campo eléctrico de una línea de carga. De la misma forma en que afuera de una esfera cargada, el campo eléctrico siempre se comportaba como el campo de una partícula puntual. Muy bien. ¿Dudas? Ok, vamos a ver. Vamos a ver otro problema de libro. Tal vez podríamos ver el 43. Vean que viene con un dibujo. Dice, una esfera de radio R igual a 1 metro rodea una partícula cargada Q de 50 microcoulombs, situada en su centro, como se muestra en la figura. Encuentre el flujo eléctrico a través de una tapa circular de medio ángulo, y debieron separar de medio ángulo 7 igual a 45 grados. Ok. Este problema es interesante, digamos, para volver a hacer énfasis en el tema de integrales gaussianas. Entonces, para este problema nosotros tenemos una esfera, ¿verdad? Esta es la esfera. Voy a dibujar el eje vertical en color negro. Y entonces, en el puro centro de la esfera, aquí más o menos, nos encontramos con que hay una partícula cargada con mayúscula. Con mayúscula. Entonces, la pregunta es, si ustedes trazan esta forma, si ustedes agarran una línea aquí, agarran otra línea por acá, y ustedes dicen que esta línea miden ángulos de 45 grados.
de manera que ustedes agarran una superficie gaussiana que está delimitada por esas líneas, ¿verdad? O sea, por este cono, podríamos decir, donde la superficie gaussiana incluye este segmento. Voy a dejarlo otra vez. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el flujo eléctrico que pasa a través de esta superficie gaussiana? A través de esto, ¿ok? Entonces, ustedes saben, por lo que ya hemos visto ahora varias veces, que el flujo eléctrico total de toda la esfera es igual a la carga encerrada, que en este caso sería simplemente Q, dividido entre epsilon sub 0. Y que este flujo eléctrico entonces tendría que ser igual al campo eléctrico multiplicado por el área de la esfera. El área de la esfera entonces, bueno, si la esfera tiene un radio R mayúscula, digamos R mayúscula, entonces esto tendría que ser igual a E por el área de la esfera. Recuerden que el área de una esfera es, bueno, vamos a poner aquí el área de la esfera, donde el área de la esfera es igual a 2pi por radio al cuadrado, ¿ok? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero el área de una esfera total es 2pi por radio al cuadrado. Entonces quiere decir que el flujo eléctrico tendría que ser igual al campo eléctrico multiplicado por 2pi por radio al cuadrado. Entonces, yo podría calcular el flujo eléctrico que pasa por esta superficie verde, ¿verdad? Si yo pudiera conocer cuál es el área que está encerrada por encima de este cono, ¿verdad? O sea, eso es un problema que ustedes, ¿verdad? Podrían encontrárselo tal vez en cálculo 3, ¿verdad? En cálculo de varias variables. ¿Cómo se calcula el área de este pedacito de círculo? Entonces, para hacerlo, voy a pasar a la siguiente página, ¿verdad? Y vamos a ver. Recuerden que cuando ustedes calculan el área de una superficie esférica, ¿verdad? Ustedes dicen que el área es igual a la integral de dA. Bueno, como se trata de una esfera, entonces es conveniente calcular el área utilizando variables esféricas, obviamente, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el diferencial de área para variables esféricas es igual a la integral de R por el seno de zeta por d zeta por d phi, ¿verdad? Donde zeta y phi serían las coordenadas angulares esféricas. Zeta varía desde 0, o sea, zeta varía desde zeta igual 0 hasta zeta igual pi. Mientras que phi varía desde phi igual 0 hasta phi igual 2pi, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, y esto que está acá, vamos a ver, cuando ustedes lo calculan, esto tiene que darles, si yo utilizo R mayúscula, esto tendría que darles, simplemente 2pi por R al cuadrado, ¿verdad? Para una esfera total. En un diagrama, ¿cómo se representa phi y cómo se representa zeta? Bueno, muy fácil. Un diagrama en 3 dimensiones, ¿verdad? Iría más o menos de esta forma. Cuando ustedes dibujan un vector en un diagrama esférico, entonces
Este, este ángulo sería zeta, ¿verdad? Y cuando ustedes dibujan la sombra del vector en el plano XY, entonces este ángulo sería phi, ¿verdad? Este sería el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, ven que para calcular esta área, ¿verdad? Delimitada, ustedes tienen que utilizar la integral con phi variando de 0 a 2pi, pero con zeta variando desde 0, bueno, variando desde 0 hasta 45 grados, ¿verdad? Que de hecho 45 grados, cuando ustedes lo calculan en unidades de radian, es igual a pi cuartos. ¿Ok? Claro, porque cita, ¿verdad? Cita sería precisamente este ángulo de acá. Cita va desde 0 hasta 45 grados. Entonces, el área delimitada tendría que ser de esta forma. Tendría que ser entonces igual a la integral desde phi igual 0 hasta phi igual 2pi y la integral desde zeta igual 0 hasta zeta igual pi cuartos de r al cuadrado seno de zeta de phi. La integral sobre phi es más fácil de hacer porque en ningún lugar nos queda dependiendo de phi. Entonces se puede tratar como una constante. Esto sería igual a 2pi por la integral de zeta igual 0 hasta zeta igual pi cuartos. Sacamos r al cuadrado también. Y me queda entonces la integral de seno de zeta, ¿verdad? O sea, en este paso lo que yo hice fue simplemente hacer automáticamente la integral sobre phi, que sería entonces simplemente 2pi. Ahora, la integral del seno de zeta es coseno de zeta. Entonces esto es 2pi r al cuadrado por coseno de zeta desde zeta igual 0 hasta zeta igual pi cuartos, ¿verdad? Y esto sería igual a 2pi r al cuadrado por coseno de pi cuartos menos coseno de 0. ¿Cuánto da? Ven que para calcular eso hay que tenerlos necesariamente en radianes, ¿verdad? Entonces tienen que configurar su calculadora para que calcule las unidades en radianes. Lo voy a cambiar y esto es entonces igual a bueno, me queda que es raíz cuadrada de 2 menos 2 por pi por r al cuadrado. Yo, cometí una equivocación, perdón. El área de una esfera total no era 2pi r al cuadrado, era 4, claro. Aquí esto sería 4. Voy a borrar.
ustedes pueden demostrar que es 4pi. ¿Ok? 4pi r al cuadrado. Entonces, cuando ustedes calculan cuál es, digamos, la fracción del área que corresponde al conito, ¿verdad? Con respecto al área total de toda la esfera, entonces ustedes tienen lo siguiente. Bueno, ustedes saben que el área del conito, vamos a dejarlo así, el área del conito es igual a raíz cuadrada de 2 menos 2. Ah, no, pero eso no puede dar eso, porque da negativo. Déjenme revisar qué fue lo que hice mal, a ver. Seno. La integral del seno es coseno, ¿verdad? La derivada del coseno es menos seno. Ah, claro, claro, no, no. La integral del seno es menos coseno. Es menos coseno, claro. Menos coseno. Menos, entonces. Y por lo tanto esto sería 2 menos raíz cuadrada de 2. Y ahora sí, ¿verdad? Ven que esto es aproximadamente igual a 0,58. Bueno, 0,59 casi. 59 pi por r al cuadrado. Bien, entonces, el área del conito es 2 menos raíz cuadrada de 2 por pi por r al cuadrado. Mientras que el área de toda la esfera es 4pi por r al cuadrado. Entonces, si ustedes quieren sacar la fracción del área que corresponde al conito, ustedes dividen el área del conito entre el área de la esfera. O sea, sería 2 menos raíz de 2 por pi por r al cuadrado entre 4pi r al cuadrado. Claro, aquí ustedes pueden cancelar un montón de cosas. Ustedes pueden cancelar el pi, pueden cancelar el r al cuadrado. Esto sería igual a 2 menos raíz cuadrada de 2 entre 4. ¿Ok? Que de hecho esto es aproximadamente igual a 0,46, más o menos 0,146, perdón, 0,146. Entonces, la cuestión es aquí cuánto es el flujo eléctrico que pasa a través del conito, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que el flujo que pasa a través de la esfera es entonces E por 4pi r al cuadrado, y por la ley de Gauss tiene que ser igual a la carga total encerrada entre epsilon, ¿verdad? Ahora, el flujo que pasa a través del conito sería entonces E por el área del conito, o sea, sería 2 menos raíz cuadrada de 2 por pi por r al cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, la ley de Gauss no nos permite calcular cuánto da eso, porque la ley de Gauss solamente sirve para superficies cerradas. Y el conito no es una superficie cerrada. Pero no importa, porque ustedes lo que pueden hacer ahora es que ustedes calculan cuánto es el flujo del conito sobre el flujo de la esfera. Bueno, es de hecho igual a E por 4pi r al cuadrado entre E por 2 menos raíz cuadrada de 2pi r al cuadrado. Pero no hice al revés. Aquí abajo debería ir el 4 y arriba debería ir el 2pi. El 2 menos el raíz cuadrada de 2.
así, ¿verdad? E por 4pi r cuadrado. Y esto es aproximadamente, bueno, esto es igual entonces a 2 menos raíz cuadrada de 2 entre 4. Entonces eso quiere decir algo muy sencillo. Quiere decir que el flujo sobre el conito es igual a 2 menos raíz cuadrada de 2 entre 4 veces el flujo de la esfera. O sea, es igual a 2 menos raíz cuadrada de 2 entre 4 veces Q, Q entre epsilon sub 0. O sea, es aproximadamente igual a 0,146 Q entre epsilon 0. ¿Ok? Y con eso resolvemos el problema. O sea, es aplicar una proporción nada más, ¿verdad? Es calcular cuál es el área del conito y a partir de eso entonces sacar la proporción de flujo que pertenece al conito. Tal vez lo más difícil fue haber sacado el área del conito, ¿verdad? Pero bueno, para eso tienen que repasar mucho cálculo 3. O sea, cómo sacar el área de superficies esféricas, ¿verdad? También cilíndricas, y bueno, cualquier tipo de superficies. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bueno, si quieren, entonces lo damos hasta acá, si les parece, ¿verdad? Entonces ahora yo más tarde les mando el video de la clase. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves. ¿De acuerdo? Hasta luego.